Súper. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Les agradecemos muchísimo su presencia para esta 12ª sesión de nuestro ciclo de conferencias Adolescencia, Violencia y Justicia en Latinoamérica, el cual es organizado por el Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes en una colaboración especial con la Unidad para la Consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio Latinoamericano de Estudios Mundiales, la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Unión Latinoamericana para la Capacitación y el Servicio. Y en esta ocasión cerramos con broche de oro este primer ciclo con la participación de la doctora Claudia Alarcón, quien es integrante de Lolajuspa, al igual que nuestra moderadora de esta tarde, la doctora Alejandra Marlene Gómez, y la sesión se titula La violencia juvenil es un proceso, entenderla también, una aproximación restaurativa. Y bueno, voy a permitirme leer una muy breve síntesis de la doctora Alejandra Marlene Gómez, quien será nuestra moderadora. Ella es doctora en Gestión y Resolución de Conflictos, Menores, Familia y Justicia Terapéutica. Tiene un máster universitario en Situación de Desprotección y Conflicto Social por la Universidad de Vigo. Es licenciada en Derecho, especialista en Derecho de Menores, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho, coordinadora del Grupo de Trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos, así como coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, ambos del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, Sección México, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores del CONACYT, nivel 1. Bienvenidas ambas, esta es su casa. Muchísimas gracias por su participación esta tarde y bueno, le cedo el micrófono a la doctora Alejandra. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Irene. Pues bienvenidos, bienvenidas. Espero que tengan un café a la mano, un té, un chocolate o algo por el frío, para la lluvia, que se hayan comido su bolillo por el temblor. Espero que todos y todas estén muy bien, que sus familias y solo haya quedado en el susto. Para mí es un gusto estar en esta sesión y poder presentar a la doctora Claudia Alarcón, quien es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, maestra en Filosofía de la Ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciada en Lengua y Letras Modernas Inglesas de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Una brevísima síntesis curricular, pues nos remarca que ella ha trabajado en el área de Cultura y Educación en la Embajada de México en el Reino Unido, ha sido docente en distintas universidades públicas del país y directora académica de universidades públicas como la Universidad de Michoacán y Tabasco. Es docente del Colegio de Escritores de Latinoamérica, ha trabajado con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, ha instrumentado programas de prevención del delito y la violencia, así como modelos de tratamiento no privativos de la libertad para jóvenes. Ha sido asesora educativa y consultora para proyectos de prevención del delito en centros de atención especializada para adolescentes, centros penitenciarios y Secretaría de Seguridad estatales. También es como parte de su investigación doctoral, diseñó e instrumentó un modelo de trabajo para procesos restaurativos intercarcelarios, centrado en la resolución de conflictos y la experiencia afectiva y la subjetividad emocional de los adolescentes. Actualmente es investigadora asociada en Inteligencia Pública AC, integrante del Grupo de Trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, Sección México, y también es integrante de la Red de Estudios de Espacios Carcelarios del Colegio de Michoacán. De entre sus líneas de investigación destaca la afectividad y la emocionalidad, adolescentes en conflicto con la ley, sistema penal juvenil, justicia y procesos restaurativos, resolución de conflictos y construcción de paz. Ha publicado en diversas revistas de divulgación como Este País y la revista Nexos. Asimismo, ha publicado artículos académicos sobre el sistema penitenciario, el sistema penal juvenil
y los procesos restaurativos, así como la fenomenología carcelaria. Doctora, es un gusto estar con usted y bueno, le cedo el micrófono para que nos enseñe algunas cosas. Muchas gracias. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Yo no voy a ser tan formal. Yo les agradezco mucho a ti y a Irene este espacio. Pues siempre es un gusto poder compartir contigo, Ale, pues este tipo de reflexiones y además que siempre has sido una interlocutora crucial en mis propias reflexiones en este tema, ¿no? Bueno, pues agradezco muchísimo a Lola Juspa y a Judith por considerarme para este ciclo de conferencias. Y bueno, pues les agradezco a todas las personas que se conectan ahora. Y pues además me siento con la responsabilidad de hacer un cierre, un buen cierre de todo este ciclo. He podido seguir varias de las conferencias. Me parece que ha sido una experiencia fabulosa poder escuchar tantas perspectivas, tantos abordajes, tantas aproximaciones al tema del sistema penal juvenil y concretamente al universo que construyen poblaciones adolescentes y poblaciones juveniles en torno a la justicia. Yo lo que les voy a compartir el día de hoy es una revisión, una cosa muy general sobre lo que constituyó mi investigación doctoral, que fue una investigación que tuvo como muchos procesos, como todas las investigaciones doctorales, ¿no? Altibajos, cambios, fueron momentos así como de mucha revolución, porque a la par que estaba haciendo yo la investigación, pues estaba yo trabajando con diferentes tipos de poblaciones adolescentes en diferentes contextos, no solamente en reclusión, no solamente en contacto con el sistema penal o el sistema penitenciario, sino también bajo diferentes condiciones de cotidianidad, de vida, pero en todos los casos lo que marcaba a todos estos grupos adolescentes pues era la precariedad, el contacto con la violencia, con diferentes tipos de violencias, la situación marginal ya fuera por parte de la sociedad, del Estado, de la familia, adolescentes con temas de consumo de algún tipo de sustancia, consumo problemático, por supuesto, y por supuesto todos estos adolescentes que están pues ya vinculados con un proceso penal específicamente. Dentro de todo este acercamiento, como vieron, pues mi perfil es un perfil muy centrado, muy construido y muy fundamentado en la perspectiva humanista de los fenómenos sociales o de los fenómenos humanos. Y desde ahí fue que me permitía hacer una exploración de lo que estaba yo trabajando, lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba percibiendo con todos estos grupos de adolescentes y tratando pues, de ofrecer en el contexto de todo lo que se discute en materia del sistema juvenil penal, pues una mirada que pudiera centrar, entender el fenómeno como un fenómeno de lo humano, ¿no? De las personas, de los adolescentes en su condición de subjetividades, de personas que sienten el mundo, que le dan sentido al mundo, que le dan sentido a la vida propia, que le dan sentido a las experiencias. Y de ahí es que pues surgió este trabajo de investigación que es un trabajo, una aproximación muy multidisciplinaria, como van a ver ahorita. No me voy a centrar en discutir en cuestiones de carácter teórico, ni mucho menos. Para mí esas, en lo que yo les quiero compartir, son irrelevantes. Evidentemente hay una aproximación, hay una mirada teórica sobre algunos de los procesos con los que tuve que enfrentarme al trabajar con tanta diversidad de adolescentes, pero al final de cuentas lo más importante para mí era una pregunta esencial, una pregunta crucial, que era, ¿cómo es que la violencia
o la violencia que está definiendo, las violencias que está definiendo la realidad social de los adolescentes es vivida por los adolescentes. No solo reconocida, no solamente enunciada, no solamente narrada, no solamente eh, asumida, sino afectivamente cómo la están viviendo los adolescentes. Evidentemente, pues allí había varios problemas. Uno de ellos es que nosotros difícilmente podemos tener un acercamiento a la subjetividad del otro, ¿no? De ese otro, de la otredad, eh, en toda su expresión, y de alguna forma, pues lo más importante aquí es cómo encontrar una forma de acercamiento a esa subjetividad eh, que que se establezca en un nivel de intersubjetividad en donde hay una confianza mutua, un reconocimiento de personas, una postura ética, un actuar ético frente a ese otro que está viviendo una condición o una situación que nos es totalmente ajena simplemente porque no la hemos vivido, ¿no? Ya si hablamos en términos de que son adolescentes que están viviendo bajo condiciones de muchísima opresión, de muchísima represión, de muchísima violencia, de mucha ansiedad, angustia, ansiedad en el sentido existencial, ¿no? Esta angustia de saberse que uno está vivo y que no sabe cuál va a ser su futuro, que cuál va a ser su presente, eh, quiénes son, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de ahí fue que pues elegí hacer esta aproximación en una perspectiva de lo que ahora se trabaja como estudios de la afectividad, haciendo una distinción muy clara de lo que es el enfoque emocional. Ahorita vamos a ver en qué se distinguen estos dos elementos. Y a partir de ese enfoque afectivo, entender y construir ese puente entre esta subjetividad, ¿no? Hace 8 días que estábamos, yo sé que algunos a lo mejor no estuvieron en la conferencia de la doctora Florencia y el doctor Federico, pero un poco se hablaba de esta idea de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Que a veces históricamente en la aproximación criminal a los sujetos que han cometido algún delito se deposita demasiada responsabilidad en la subjetividad y se busca que a partir de transformar o de generar algún tipo de cambio, ¿no? En diferentes niveles, cognitivo, racional, emocional, el cambio en estas subjetividades, que haya como un desistimiento de la conducta delictiva, ¿no? Ese es como uno de los enfoques. Y por otro lado, esta idea de la estructura social como una condición que rebasa a la subjetividad, que domina la subjetividad, que la controla, que se impone, que de alguna forma está fuera del control de esa subjetividad, y cómo esa forma en la que está estructurado lo social está llevando a los adolescentes a que se comprometan con la vida delictiva. Entonces, tenía yo este dilema entre la subjetividad, la responsabilidad subjetiva, que me parecía insuficiente en el momento que yo me acercaba con los adolescentes y hablábamos de su experiencia de vida, ¿no? De su sentir, de la forma en la que ellos le dan sentido a toda su experiencia con esta realidad o con su realidad, y me parecía que era insuficiente. Y por otro lado, la aproximación, digamos, ya pensando más en una perspectiva sociológica de cómo están las estructuras, la desigualdad social, las injusticias, las condiciones de acceso, ¿no? a ciertos factores de bienestar, pues también me parecía que era insuficiente, porque entonces era no reconocer que los adolescentes tienen una agencia con la que de alguna forma están construyéndose un lugar propio en el mundo. Entonces, lo que encontré fue que este elemento de la afectividad me permitía encontrar un canal de conexión, de comunicación entre esta subjetividad y la estructura social. Y a final de cuentas, que es lo que les voy a compartir, pues para mí encontré hallazgos que creo que son importantes
de una forma muy modesta, no estoy pensando que sean el hilo negro ni que vaya a resolver todo el tema de la violencia juvenil, pero sí fue posible situar, o al menos me permitió situarme yo en una posición ética en donde la relación de los adolescentes con la realidad social solo puede ser entendida, interpretada y trabajada desde la misma subjetividad del adolescente, no desde la investigadora, no desde quien interviene en los procesos, no desde el operador del sistema, no desde la psicóloga o el psicólogo del trabajador social, sino que tiene que venir del adolescente. Es reconocer toda la potencia que tiene la subjetividad y la agencia de los adolescentes para para que ellos tomen el control de su vida, ¿no? Claro, viene la pregunta, pues, ¿qué va a pasar con estos adolescentes que ya cumplieron su sentencia, regresan a una realidad que sigue siendo adversa, etcétera, etcétera? También me lo pregunté, también lo trabajé con ellos y de alguna forma este proceso también me posibilitó aprender a encontrar, a trabajar con ellos, a construir con ellos formas distintas en las que ellos mismos podían tomar el control de esta agencia, ¿no? Bueno, voy a compartir mi presentación para ser un poquito más, no perderme, ser estructurada y alcanzar a compartirles lo que considero son como las ideas centrales de lo que dan como un corpus a esta aproximación restaurativa. Y bueno, pues uno de los elementos para mí más importantes en el trabajo con los adolescentes es reconocer esta condición procesual del trabajo que se hace con ellos, ¿no? O sea, siempre es un proceso y allí es muchas veces en donde a lo mejor ciertos programas fallan, porque algunos programas tienen una vigencia, no sé, a lo mejor son de 1 mes, de 2 meses, o proyectos, por ejemplo, que tienen algún financiamiento y que establecen términos específicos de decir, pues vas a trabajar, te voy a dar este financiamiento de marzo a septiembre y en ese momento se acaba. Para mí todo ese tipo de programas me parecían que más que ayudar, eran una forma de obstaculizar esta manera de poder entender cómo el trabajo con estos adolescentes se tiene que entender como un proceso de vida para ambas personas, tanto para cada uno de ellos como para mí misma en este acercamiento de trabajo con ellos. Por lo tanto, pues lo que hice fue empezar a registrar con una serie de actividades distintas este acercamiento con diferentes adolescentes, registros tanto narrativos, trabajé con registros de audio, con registros de fotografía, con registros de escritura, con registros en donde ellos tenían algún compromiso más de carácter educativo. Entonces, con este tipo de acercamiento, tenía yo la oportunidad de ir trabajando con ellos bajo diferentes trincheras, bajo diferentes criterios, bajo diferentes aproximaciones. Y una vez que empecé a entender cómo estos procesos son realmente procesos de vida para ellos, no son procesos de tratamiento, no son procesos de, de reinserción, no son procesos de readaptación, de rehabilitación, de reintegración, sino son procesos de vida en los que uno asume pues si lo queremos ver como esta posición de ir acompañando, de ir proporcionando las condiciones para que esos procesos de vida sean de la mejor forma, lo más sustanciales para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay adolescentes con los que trabajé
2 meses, con otros trabajé 4 meses, con otros trabajé 1 año, con otros llegué a trabajar 2 años, 2 años y medio, incluso ya después de que salieron del centro. Algunos en estos procesos que solamente tenían que ir a cumplir, ¿no? Estaban en medidas no privativas. Y bueno, pues entonces de ahí fue que entendí que no hay fórmulas mágicas, no hay una forma específica, sino que es esta forma de aprender sino justamente había que encontrar, o en mi caso, encontrar, pues digamos, la sistematización a la que te obliga una investigación doctoral en este caso, pues me permitió tener una estructura donde yo pudiera ir dando seguimiento con una mirada mucho más crítica, mucho más analítica, ¿no? Dejar afuera toda esta cosa que de repente acompaña el trabajo carcelario, del sentimentalismo, en el mal sentido, ¿no? Porque hay un sentimentalismo que parte de la sensibilidad de reconocer que el otro está en una situación muy complicada, muy difícil, dolorosa, pero no llevarlo a un nivel de verlos como víctimas o verlos como alguien a quien uno va a salvar y todas estas cosas que sabemos que suceden de repente en estos espacios, ¿no? En estas actividades. Bueno, yo a esta forma o a esta aproximación me permite llamarla fenomenología afectiva de la violencia. Es decir, centrarme en la experiencia vivida de los adolescentes y jóvenes en su relación con la violencia. En lo sucesivo me voy a hablar concretamente de adolescentes, porque sí hay una condición que que los sitúa en un grupo particular, en un grupo característico, en condiciones y rasgos característicos, no solamente desde una aproximación sociológica, antropológica, de que hay, ¿no? Que se construye la identidad de una forma específica, sino también porque el sistema mismo los identifica bajo este criterio, y eso tiene implicaciones muy específicas en la forma en la que uno puede trabajar, o en este caso yo podía trabajar con ellos, ¿no? Cosas como, por ejemplo, en algunos casos, pues había que tener para ciertas actividades había que tener autorización, incluso por parte de los padres, para que se pudieran llevar a cabo algunos tipos de actividades, o otras actividades que no podían llevarse a cabo, dado el estatus de menores de edad bajo el que los tiene el sistema, aun cuando a veces se tratara de chavos que tenían ya 19, 20, 21, 22 años, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta sobre la experiencia de vida o de la pregunta fenomenológica, digamos, en este caso es, ¿qué elementos van a caracterizar la violencia en tanto experiencia en sí misma, ¿no? O sea, ¿cómo es que la violencia es una experiencia en sí misma frente a la que nosotros o los adolescentes, en este caso, se van a enfrentar? Uno de los componentes más complejos cuando se trabaja con temas, creo yo, de sistema penitenciario vinculado con la lógica de la violencia es que cuesta mucho trabajo identificar o tener una sola definición de qué es la violencia, y no es hasta que uno se inserta, profundiza, se mete, se involucra de manera muy profunda con la experiencia vivida de cada una de estas personas en torno a la violencia, que uno entiende que la violencia, así como la justicia puede entenderse de muchas formas, la violencia también está definida por características, por elementos muy particulares que están dados por la misma experiencia de esas subjetividades, ¿no? Por lo tanto, de ahí que se convirtió en algo sustancial entender cómo es que la violencia en sí se vuelve un elemento que afecta a la subjetividad. Y entonces,
Yo aquí, pues ya, pues con una intención de delimitar más, ¿no? Un marco que me permitiera identificar y caracterizar la violencia, pues recurría a esta forma en la que Johan Galtung, este matemático sociólogo noruego, que trabaja con temas de teoría de paz y construcción de paz y demás, plantea como uno de los criterios específicos para identificar qué es la violencia, que sería atentar contra las necesidades básicas de las personas, ¿no? Que es, él define estas 4 necesidades básicas: la supervivencia, el bienestar, la libertad y la identidad. Podemos abrir, podemos pensar que cada uno de estos criterios es debatible, incluso el tema de la libertad y la identidad en el contexto de la criminología, pues y del sistema carcelario, pues está sujeto a debate y demás. Pero aquí lo que está planteando Galtung es que estos 4 componentes, estos 4 elementos, son la base de muchos otros valores que nosotros estamos atribuyendo a las prácticas culturales y a las dinámicas culturales, pero que estas 4 esencialmente dan fundamento a todo lo que nosotros podemos identificar y reconocer como parte de nuestra cultura, ¿no? Y un elemento que es sumamente importante para esta aproximación afectiva y que me va a llevar después a la propuesta restaurativa es esta distinción que hace Galtung entre conflicto y violencia, ¿no? Dice él, puede haber conflicto sin violencia, pero nunca violencia sin conflicto. De ahí que, bueno, con esta fenomenología afectiva, lo que estaríamos planteando es que hay un nivel de afectividad que es crítico, y es crítico porque lo que hace es darle sentido al mundo, es decir, todo lo que nos afecta a nosotros, a cada uno de nosotros, está construyéndose bajo una lógica del sentido que nosotros le estamos dando a lo que nos sucede, a lo que vivimos, a nuestro contexto, a nuestra historia de vida, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestras sensaciones, a nuestros deseos, anhelos, etcétera, ¿no? Todo lo que le va dando sentido a nuestra vida. Y esta afectividad crítica, pues, se traza a partir de tanto experiencias pasadas, ¿no? Nuestro contexto, nuestras representaciones sobre la vida, sobre el mundo, sobre la muerte, sobre los deseos, carencias, todo esto, y el estatus que guardan nuestras necesidades básicas en relación con estas representaciones sobre la vida y el mundo que hacemos, ¿no? Ya yéndonos un poquito más, digamos, no dejando esta mirada sobre la afectividad como un elemento, simplemente pues es que es todo lo que nos afecta y ya allí la cortamos, pues lo que yo hice fue hacer como un acercamiento a diferentes enfoques, a diferentes aproximaciones que ofrece la neuropsicología, las neurociencias, a la afectividad, a la teoría de los afectos, a cómo se construye, cómo es que nosotros, porque hay cosas que nos afectan y porque hay cosas que no, que simplemente las dejamos pasar de largo, porque hay cosas que nos transforman, que nos impactan, que hacen que nuestra vida cambie, y hay otras cosas que simplemente pues nosotros no las percibimos. Entonces, bueno, pues esta experiencia del reconocimiento, de la constitución afectiva que nosotros nos va a permitir darle sentido al mundo a partir de lo que nos afecta, pues tiene un nivel de complejidad que está de alguna forma expreso o explícito en este esquema que diseñé a partir de la propuesta de una neuropsicóloga de nombre Lisa Feldman Barrett, que tiene esta propuesta de que la emocionalidad y la afectividad, la emocionalidad concretamente es algo que se construye, es decir, las emociones son estados que vamos construyendo como una forma de darle sentido a toda la información que recibimos del mundo, ¿no? O sea, es decir, el afecto es lo que hace que nosotros nos relacionemos con el mundo, con las experiencias, pero es la emocionalidad la que nos va a permitir construir en información todo ese ruido,
¿no? Que de alguna forma estamos recibiendo del mundo. Y a partir de esos estados emocionales, que pueden ser todo lo que ustedes puedan pensar como emociones, es que nosotros podemos dar sentido, ¿no? Y trazar esta relación entre la subjetividad afectiva y la realidad social que nos corresponde o que nos toca vivir. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en esto, porque pues esto ya es una cosa más de carácter, digamos, neuropsicológico, pero un poco lo que me interesa que vean en esto es todas las instancias que operan en esta relación con el mundo, ¿no? Es decir, nosotros interactuamos con los objetos a partir del cuerpo, no es la mente la que interactúa, es todo el cuerpo el que nos hace interactuar, lo que somos, nuestra fisiología, nuestra anatomía, nuestras discapacidades, nuestros movimientos, nuestra forma de hablar, nuestro tono, nuestra mirada, todo, absolutamente todo es parte de lo que nos permite interactuar con el mundo, ¿no? Por lo tanto, nuestra relación con el mundo realmente es una relación siempre altamente corporal. Para ello, pues también al mismo tiempo estamos activando funciones de carácter cognitivo, como es el lenguaje para nombrar, y las emocionales, que son las que nos permiten interpretar. Y dentro de estas funciones, pues tenemos todas estas estos atributos, ¿no? Estas cualidades, pues sí, atributos con los que nosotros trabajamos o nuestro cuerpo está desarrollando esta relación con el mundo, que es que categorizamos, tenemos un dominio somático, una memoria episódica, mentalización, conciencia moral, proyectividad, reflexividad, y ahí no se agotan, ¿no? Podríamos tener percepción, muchas otras cosas. Y luego tenemos la capacidad de darle sentido, significado a las experiencias a partir de reconocer cosas que nos parecen relevantes, ¿no? Que son salientes y que de alguna forma nosotros nos están afectando. Y este sentido narrativo que se compone de elementos de carácter autobiográfico en donde todo lo que nos sucede se va integrando a una narrativa autobiográfica que nosotros nos construimos de nosotros mismos y desde la cual hacemos también interpretaciones del mundo. Y por último, la idea de que las conceptualizaciones no son conceptualizaciones estáticas, son conceptualizaciones dinámicas. Por lo tanto, pues algunas conceptualizaciones que ahora nos pueden parecer totalmente reales, realistas, naturales incluso, ¿no? Que son inamovibles, pues posiblemente mañana pueden ser conceptualizaciones totalmente ficticias, ¿no? Esto es parte de lo que nos permite construir, pues casi también como una forma de supervivencia, ¿no? Porque de lo contrario, todas las experiencias traumáticas serían insuperables. Y por último, pues esta forma de relacionarnos conceptualmente, pues es una conceptualización situada, es decir, la hace el sujeto, la subjetividad, desde el espacio en el que se encuentra, la realidad en la que se encuentra, el momento en el que construye esa conceptualización. Eso es en lo que respecta a cómo estamos entendiendo aquí la subjetividad afectiva, ¿no? O sea, todo esto previo, para mí, es parte de lo que hace a los adolescentes en el contexto de la prisión, sujetos, seres, subjetividades que son capaces de darle sentido a la realidad en la que viven. Podemos llamarle agencia, podemos llamarle subjetividad emocional, subjetividad afectiva, subjetividad consciente incluso, pero bueno, es la forma en la que yo parto de que los adolescentes están trabajando con todo este conjunto de instrumentos, de herramientas para darle sentido al mundo. Por otro lado, si ya vamos a la explicación, a lo que implica la estructura social como tal, pues Galtung nos va a decir que él reconoce o hace esta tipología de las violencias, en donde divide, ¿no?, una violencia directa en una forma de triángulo que reposa en dos violencias que son invisibles, que es la violencia cultural y la estructural.
generalmente cuando la gente habla de violencia, está pensando en esta parte, ¿no? En lo que ya es visible, en lo que vemos, en la violencia física, en la psicológica, en la corporal, en la que ya es realmente evidente, ¿no? Por eso es totalmente visible. Y pocas veces ponemos atención a la violencia cultural y la violencia estructural. Y lo que es peor, cuesta mucho trabajo muchas veces identificarla, ¿no? Volviendo un poco a esta idea de la relación entre el conflicto y la violencia, cuando Galtung nos dice, bueno, puede haber conflicto sin violencia, pero nunca violencia sin conflicto, pues entonces este fue uno de los elementos que me parecieron fundamentales, reconocer, identificar en todo este acompañamiento, en todo este proceso de trabajo con los adolescentes. Y entonces lo que hice fue darme a la tarea de registrar con ellos, de reconocer con ellos cuáles son los conflictos que enfrentan los adolescentes en ese tránsito y en esa relación y en ese proceso con la violencia de vivir bajo la amenaza permanente, bajo la relación permanente con una realidad social violenta, ¿no? Y bueno, pues Galtung nos dice que hay dos tipos de conflictos, el conflicto interno, que evidentemente pues todos hemos vivido, ¿no? Que es el dilema, el conflicto de repente de no saber cuál es la mejor elección, la mejor decisión, perdón, qué ruta tomar, qué camino seguir. Y por otro lado, el conflicto interpersonal, que ya estamos hablando de lo que él llama, pues es la disputa, ¿no? Y que tiene que ver ya con una expresión visible, una expresión directa de la violencia. Esto también nos lo dice Galtung, el conflicto impacta en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y nos obliga a hacer uso de todos nuestros recursos, incluidas nuestras capacidades cognitivas y emocionales para hacerle frente. Fíjense cómo aquí ya hay una conexión inherente entre pensar el conflicto con el reconocimiento de las subjetividades afectivas como subjetividades que están permanentemente en este cambio, en esta transformación, ¿no? En este dinamismo conceptual para interpretar el mundo. De ahí que en su momento, pues yo planteaba o planteo, incluso utilizo el término adolescentes en conflicto con la ley penal, porque esa es como la etiqueta con la que todo el mundo identifica, es la etiqueta políticamente correcta. Pero en realidad, pues para mí estos adolescentes son adolescentes en conflicto con la realidad social, ¿no? En un nivel afectivo muy profundo, muy extenso y muy, pues, violento, ¿no? Ahora, una vez que identificamos el conflicto, ¿qué es lo que sucede? Uno puede decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros para ayudar a los adolescentes, ¿no? ¿Cómo hacemos que sus vidas cambien? ¿Cómo hacemos que esto se transforme? ¿Cómo hacemos para que ellos tengan otras opciones? En ese momento para mí era sustancial identificar qué pueden hacer los adolescentes por sí mismos, pero no solamente en un nivel de trazar su vida o esto que ahora les gusta tanto a ciertas organizaciones del proyecto de vida y estas cosas, ¿no? Para mí el trabajo con ellos es en tiempo presente siempre, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento y qué podemos hacer en este momento? Y entonces, pues lo que empezamos a trabajar fue el reconocimiento de qué conflictos les pertenecen a ellos y qué conflictos simplemente no son de ellos, ¿no? Esta idea es de otro criminólogo noruego también, Nils Christie, que habla justamente de cómo como sociedades tenemos que reconocer la importancia del conflicto. El conflicto no es algo que se va a desaparecer, que tiene que erradicarse, porque el conflicto también es una posibilidad de aprendizaje, ¿no? También es una posibilidad de reconocimiento del otro, de la diversidad, de la diferencia, y que hay que aprender a llevarlo bajo esta lógica de la construcción de paz a un estado de negociación, de diálogo y muchas cosas que intervienen en estos procesos. Una vez que empezamos a identificar con los adolescentes el conflicto, cuáles conflictos eran de ellos, fue una experiencia
sumamente poderosa, pero también muy dolorosa para ellos, particularmente, porque empiezan ellos a identificar como muchos de los conflictos en los que ellos se comprometieron, se involucraron, quisieron resolver, realmente no eran conflictos propios de ellos, ¿no? Llámese, por ejemplo, el abandono del padre, la enfermedad de la madre, la desaparición de alguno de los miembros de la familia, eh, que el padre se quede sin empleo, que los desalojen de la casa donde viven, ¿no? O sea, el adolescente que termina en un albergue porque la madre, después de prostituirse por años, y de tener no sé cuántos hijos con diferentes hombres, pues tiene que intervenir el Estado, se los lleva porque los empieza a prostituir. Entonces, en todas estas marañas, ¿no? De realidad, ¿cuáles de esos conflictos eran propios de ellos y cuáles conflictos les pertenecen al Estado, le pertenecen a la sociedad, eran propios de los adultos de su familia, de los padres, de las madres, de las abuelas, de los hermanos mayores, etcétera, y cuáles eran de ellos, ¿no? Este acercamiento, yo lo llamé arqueología del conflicto justamente porque lo que me interesaba era ir recuperando esos vestigios que iban reconstruyendo ese tránsito de cómo el conflicto, esos conflictos inevitablemente acababan en un acto violento, ¿no? Esto que dice Galton, no hay conflicto, no hay violencia sin conflicto. Entonces era como un ejercicio de regresarme a hacer como esta búsqueda de vestigios, de hallazgos para ir reconstruyendo y entonces poder trabajar con ellos desde sus experiencias con estos conflictos, ¿no? Y bueno, pues como les decía, hay varias definiciones de la violencia, pero hay una sola consecuencia, en este caso, pues es el daño, ¿no? El daño podemos considerarlo como daño social, en donde intervienen, en donde se involucra el entorno familiar, el entorno colectivo, la comunidad o la sociedad, ¿no? Como queramos nosotros identificar los círculos sociales inmediatos. Y está el daño personal, el que corresponde a la subjetividad, que puede ser moral, emocional o físico. Una vez que hacemos este reconocimiento del daño en los conflictos, porque eso es lo que revelan los conflictos, justamente, todo el daño que se ha generado a los adolescentes en este caso, la pregunta era, bueno, ¿y qué hacemos con el reconocimiento del daño? ¿Por qué es importante identificarlo y reconocerlo? Y entonces, pues allí la cuestión es identificar cuál es su origen y sus causas. Y yo identifico dos formas en las que surge, en las que se detona el daño, ¿no? Que sería las causas de omisión y las causas de intención. Por un lado, tenemos las omisiones, que pueden estar situadas en tres actores, que serían las instituciones, los sujetos y la norma. En las instituciones, pues tenemos todo lo que se omite por parte de las instituciones, que son promotoras y garantes del bienestar para los adolescentes, todas estas necesidades básicas, ¿no? que no son resueltas, que no son atendidas. Los sujetos, que son los actores responsables de cumplir con las acciones de ese bienestar a través de las instituciones, y las normas, ¿no? La normativa, sean leyes o políticas públicas que no están dirigidas al bienestar de adolescentes y jóvenes, porque sigue imperando una mirada adultocentrista y adultocrática sobre lo que deben de ser los adolescentes y los jóvenes. Y luego tenemos las intencionales, ¿no? Instituciones, concretamente como son la policía, el ejército, las fuerzas públicas en general, el sistema penal y penitenciario, sujetos como el crimen organizado, grupos criminales, actores del sistema de seguridad, de control y vigilancia del Estado. Y la normativa, en este caso, pues estaríamos hablando de cómo las leyes operan bajo un nivel de impunidad del Estado, ¿no?
responsables, los poderes, el poder responsable, los poderes responsables de que de que no haya impunidad, de que se cumplan las leyes, que el Estado realmente le esté dando una salida a los conflictos de una forma pacífica, pues nada de eso sucede. Y entonces hay una intencionalidad clara de que pues todo sea un desastre, que todo sea un cochinero, porque también pues no olvidemos que el sistema penal y el sistema penitenciario pues son fuentes de generación económica, de generadores económicos importantes, ¿no? Y bueno, pues este es ya un poco más el cuadro, digamos, el marco con el que trabajo yo directamente ya con los adolescentes, bajo este modelo, digamos. Este es como un poco el resumen de este modelo con el que vine diseñando ya a partir de todos estos criterios de la subjetividad, la estructura, la violencia, etcétera. Y entonces, pues el proceso aquí pues, funciona a partir de reconocer primero la experiencia afectiva personal, cómo conceptualizan ellos la familia, qué tipo de relación tienen ellos con los espacios públicos, como la escuela, la colonia, el barrio, las formas en las que estos los excluyen o los incluyen, la salud integral, sea física, mental, emocional, pues ya entender cómo la violencia justamente en este triángulo tiene una condición ya en sí misma de proceso, ¿no? Como la violencia cultural nutre la violencia directa, pero esa violencia directa al mismo tiempo está nutriendo la violencia cultural y la violencia estructural, ¿no? Y entonces no salimos de ese círculo de violencia en donde pues está sucediendo un poco todo al mismo tiempo, ¿no? La violencia directa que se refiere a la manifiesta, la violencia cultural que se refiere a estos aspectos simbólicos de la experiencia, que pueden utilizarse para justificar o legitimar la violencia directa, ¿no? Como por ejemplo el tema de las drogas, ¿no? Estamos ahorita, bueno, sé que a lo mejor hay gente aquí que no es mexicana o que no está viviendo en México y que a lo mejor, bueno, no tiene eh, 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 este, mucha cercanía con la política mexicana, pero justo ayer el presidente mexicano hacía esta declaración sobre unos jóvenes que asesinaron en el estado de Guanajuato, en un estado aquí en el centro del país, que habían sido asesinados porque habían ido a comprar drogas. Entonces, como eran consumidores, pues prácticamente pues, les había pasado eso por consumir, ¿no? Entonces, esta forma de utilizar la cultura, en este caso, la cultura de las adicciones, la cultura de las drogas, como una forma de legitimar que la violencia que se merecen, ¿no? Que se merecen estar muertos por haber consumido, pues es parte de esta violencia cultural que está todo el tiempo, ¿no? Dando fundamento, dando sentido a la violencia directa, pero que pocas veces ponemos atención en ella, ¿no? Y la violencia estructural intrínseca a los sistemas sociales, políticos, económicos, mismos que gobiernan la sociedad, los estados y el mundo. Posteriormente, pues ya llegué al tema de la restauración. Había yo estado siguiendo mucho el tema de la justicia restaurativa, porque pues siempre he tenido en mente cómo construir otras consecuencias que no sean penales, ¿no? Es como un poco mi mantra cuando trabajo con los adolescentes, cuando trabajo con el sistema penitenciario, siempre es la pregunta, ¿cómo construir otras formas de pensar la justicia que no impliquen la prisión, la cárcel? Yo sé que hay mucha discusión en torno, por ejemplo, a los delitos como la violación, al homicidio, al secuestro, ¿no? Estas cosas que dañan de manera muy profunda, no solamente a las subjetividades o a los sujetos involucrados de manera directa, sino a la sociedad en sí, a toda la sociedad. Pero aún así, para mí sigue siendo importante la pregunta cómo construir otro tipo de consecuencias. Y entonces allí la justicia restaurativa un poco me ayudó a pensar, a diseccionar, ¿no? ¿Qué elementos son los que a mí me interesaban o me parece que son importantes
recuperar de lo restaurativo para trabajarlo directamente con los adolescentes. Y entonces, bueno, estos son la propuesta de los tres pilares, de los pilares de Howard Serr, uno de los principales promotores de la justicia restaurativa, como se entiende ahora. Con todas las reservas, él mismo en algún momento ha tenido como una carga muy religiosa en su propuesta, luego de repente como que dijo, no, bueno, olvídense un poco de lo religioso, el perdón no es tan importante, vámonos más bien al componente social de qué es lo que está sucediendo con los sujetos que son, que experimentan, ¿no? Que viven el daño. Entonces él habla de que, bueno, primero hay que reconocer, identificar lo que significa el daño para cada una de las personas, la obligación, entender como el reconocimiento de la responsabilidad sobre la acción o delito cometido, que eso es algo de lo que los adolescentes no se deben librar, pero este reconocimiento de responsabilidad para mí es el reconocimiento del conflicto que los ha llevado a estas acciones delictivas o a estos actos violentos, ¿no? Sobre la acción o el delito cometido, y por último, el compromiso o participación del cual se desprenden acciones como respuestas activas, reparatorias, prosocial y con el compromiso de no repetición o desistimiento de la vida delictiva. En ningún momento me pasó que una vez que yo trabajaba con los adolescentes en estas formas tan cercanas, tan intersubjetivas, tan permanentes, recurrentes, constantes, ¿no? Construyendo una subjetividad afectiva y una subjetividad consciente, inevitablemente siempre salía por parte de ellos, quiero reparar lo que hice, quiero reparar el daño. En la medida de lo posible, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recomponer o reparar el daño que generé. Es un nivel digamos, de reconocimiento, de profundidad, de conciencia que adquieren ellos mismos por sí mismos a partir de todos estos ejercicios, estos trabajos, estos acercamientos, en donde prácticamente el rasgo de la prosocialización que generalmente aparece cuando hay experiencias como culpa, arrepentimiento, remordimiento, en un nivel psicológico, no religioso, aparece esta tendencia, ¿no? A querer resolver, a querer responder, a querer reparar, a querer arreglar las cosas. Y en muchos de estos casos, los adolescentes mismos proponen cómo ellos podrían ser actores de cambio para sus propias comunidades, ¿no? Y esto es súper interesante porque rompe con esta visión de que cómo vamos a regresar a los adolescentes a un contexto que los mantiene en el mismo riesgo de vulnerabilidad o es el mismo entorno que los llevó a la violencia, pero cómo esta transformación en ellos mismos y ellos mismos reconocen que ellos pueden ser actores de cambio para sus propias comunidades porque entienden cómo opera la violencia, cómo opera la lógica de interacción entre los niños, los adolescentes, las niñas y las personas adultas. Y hay este sentido como de compromiso por parte de ellos para crear otras dinámicas en sus comunidades, ¿no? Lamentablemente allí el problema que tenemos es que el sistema, una vez que terminan con su tratamiento, ¿no? O su sentencia o su proceso penal, salen y son pues un poco sueltos al vacío, ¿no? Entonces, en mi caso, para los adolescentes que he podido acompañar una vez que salen, pues ha sido un trabajo sumamente complejo porque pues también pues hay una serie de riesgos, ¿no? Que acompañan este tipo de trabajo ya sin el cobijo, sin el apoyo, sin el resguardo que de alguna forma puede uno tener trabajando en el sistema. No por ellos, sino porque uno en ese acompañamiento se enfrenta también con todas estas lógicas de violencia que acompañan a estos adolescentes o ya jóvenes una vez que salen en su relación con esa realidad. Aún así, bueno, pues dentro de lo que cabe hemos podido hacer acompañamientos, pues no me atrevería jamás a llamarlos exitosos porque justamente creo que hay
hay que reconocer que somos dinámicos, ¿no? Que estamos todo el tiempo cambiando, pero al menos sí, que sí tocan de manera profunda la experiencia de los adolescentes en estos espacios, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, la justicia restaurativa, entendida como se establece y como se trabaja de manera convencional, pues nos dice que es una metodología que soluciona problemas que involucran a la víctima, al ofensor, a las redes sociales de estos dos agentes o estos dos actores, las instituciones judiciales y la comunidad. Por lo tanto, estos programas se basan en el principio de que el comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino también hiere a las víctimas y a la comunidad. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, hay un daño, ahí está, pero para mí se convirtió en algo importante dejar de pensar en comportamientos delictivos y pensar de manera mucho más situada en el componente del daño, bajo la lógica, bajo los criterios que les comenté previamente, ¿no? Y por lo tanto proporcionar la ayuda y el apoyo que la víctima y el victimario, el ofensor, el agresor requieren, ¿no? Pensando en esta lógica de la víctima y el victimario, yo sé que hay como muchos elementos que las teorías victimológicas nos han permitido, con lo que nos han permitido entender justamente cómo se establece esta relación entre ofensores y víctimas. Sin embargo, algo que, pues, que me atrevo a decir con toda certeza es que no hay ningún adolescente que haya llegado al sistema que no haya tenido que experimentar toda su vida esta condición permanente de tener un riesgo eh, 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 amplio, ¿no? Exacerbado para ser víctimas de algún tipo de estas violencias cultural, estructural o directa, ¿no? Y entonces parte del trabajo que yo he hecho con ellos es justamente ir identificando con ellos cuáles son estas violencias que ellos han identificado, ¿no? A partir de estas definiciones que da Galton, que bla, 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 pero ya ponerle nombre y apellido a cada estas violencias. Y estas son, por ejemplo, algunas de las más reportadas por parte de ellos, ¿no? En temas de violencia directa, pues reportan cosas como los barridos o los levantones policiales, ¿no? O de la Guardia Nacional, ahora, cooptación por grupos criminales o crimen organizado, desaparición forzada, criminalización como de pobreza, drogas, origen territorial, ¿no? Esto que comentábamos hace rato, luchas y disputas y enfrentamientos entre grupos criminales, en donde prácticamente ellos están en fuegos cruzados, ¿no? Tanto en un sentido metafórico como en un sentido literal. Luego, el elemento cultural, hablan y tiene clarísimo el componente de la discriminación, ¿no? Es clarísimo que se saben sujetos discriminados, personas que son excluidas y la exclusión es violencia como tal. Racismo, clasismo, exclusión por apariencia, estigmatización sobre ser adolescentes o jóvenes porque son impulsivos, porque no saben lo que quieren, porque son intolerantes, porque consumen alcohol, porque consumen drogas, ¿no? No importa si es de una forma responsable, simplemente es porque consumen alcohol y drogas y además son pobres, pues allí ya hay un acumulado, ¿no? de condiciones que los ponen en una situación, en una relación altamente violenta con su realidad. Estas ideas de los pobres no pueden aprender cosas complejas, por lo tanto hay que enseñarles oficios, pues que se den de bien servidos si tienen un empleo en el Oxxo o si tienen un empleo de albañiles, porque pues para eso es para lo que les da, ¿no? Y eso está introyectadísimo en nuestras mentes, en nuestro inconsciente, ¿no? O no saben lo que es mejor para ellos. Por lo tanto, uno tiene que ir a decirles cómo tienen que vivir, cómo tienen que educarse, cómo tienen que ser, porque pues ellos no lo pueden hacer. Y luego tenemos la violencia estructural, ya en donde se involucran cuestiones como el desplazamiento territorial, ¿no? Por grupos. Es decir, a veces las familias tienen que
desarraigarse totalmente del lugar donde a lo mejor creció la madre, el padre, la abuela, la bisabuela, el bisabuelo, o sea, y entonces hay un desarraigo, y ese desarraigo tiene implicaciones violentas tremendas, porque es romper con todo un círculo, con toda una red social que históricamente ha sido parte de lo que les permite una vida mucho menos agresiva, mucho menos conflictiva, de menos daño, ¿no? Educación de pública de mala calidad, educación sin impacto en movilidad social, segregación territorial sin acceso a bienestar como salud, agua potable, transporte público de calidad y seguro, ¿no? Estas son cosas que ellos reportan. Las reportan de diferentes formas, a veces pues con la forma en la que narran sus experiencias de vida, en la que ellos se cuestionan por qué han tenido que vivir la vida como les ha tocado vivirla, por qué alguien de su familia desaparece, por qué alguien de su familia ya está en la cárcel, etcétera. Y bueno, para estos procesos, yo le llamo a los procesos restaurativos procesos de entendimiento, ¿no? Como ven, todo lo que he venido presentando busca entender como muchas aristas en donde ellos van dándole sentido a esta subjetividad afectiva. Parto de tres supuestos, de tres axiomas, ¿no? Que me parece que están en absolutamente todos los adolescentes, que no tiene que ver con si son inteligentes, si no son inteligentes, si son educados, si fueron a la escuela. Eso no me interesa. A mí lo que me interesa es la experiencia de vida o la experiencia vivida del adolescente, ¿no? Entonces, primero que nada, reconozco que cada adolescente tiene una experiencia de vida, una experiencia vivida que es potente, que es importante, que es relevante, que le dice cosas, que le ha dado cosas, que le ha enseñado, que le ha dado criterios, herramientas, visión crítica sobre el mundo. Y en ese es un escenario para el conocimiento de sí mismos, ¿no? El aprendizaje de la realidad social. Este aprendizaje define la identidad y las interacciones con el entorno. En este contexto evidentemente hay una participación de las habilidades cognitivas y emocionales, como lo vimos en el marco al principio, de donde con lo que ellos van dando sentido a toda esta realidad. Luego parto de la idea de que hay reflexión y experiencia consciente en todos los adolescentes, ¿no? Como atributos humanos de razonamiento y de discernimiento sobre la acción individual. Yo me reconozco a partir de que sé que soy un otro distinto a este que tengo enfrente, ¿no? Hay un reconocimiento de otredad, de alteridad, de diferencias. Estos procesos de reflexión como subjetividades conscientes sobre sus acciones individuales, pues son básicamente lo que les permite a ellos estar conscientes de que son sujetos reflexivos, ¿no? Y por último, la subjetividad afectiva y emocional, que se compone de todo esto que ya les hablé previamente, y reconocerlo como un derecho propio. Aquí intervienen distintos factores de tipo cognitivo y moral que definen que las personas, cuerpos afectivos actúen de una forma u otra ante un objeto dado. Esto que les decía, tengo el derecho de relacionarme con el mundo y de darle sentido al mundo a partir de mi experiencia vivida. No de la que me dice la psicología, no de la que me dice el sistema penal, no la que me dice el estigma social, no la que me dice el sistema penal diciéndome que soy un delincuente, que soy adolescente, que soy intolerante, sino a partir de mi propia experiencia de vida. Esto va a caracterizar lógicas afectivas de interacción entre adolescentes y las instancias públicas, ¿no? Las instituciones, los sujetos y la normativa. Esto que hablábamos como los componentes de omisión y de intencionalidad que que generan daño, tanto por omitir o con toda la intención. Ya en manera de resumen, a esto se resume el proceso de entendimiento. Identificar el conflicto, es decir, reconocer si hay qué tipo de conflicto es, si es personal o interpersonal y a quién le pertenece ese conflicto. Reflexionar y concientizarse sobre el daño intrapersonal, interpersonal y social que generó esa acción, en este caso el acto delictivo que los ha llevado, la acción delictiva que los ha llevado al centro. Reconocer los mecanismos de prosocialización, estrategias reparatorias indirectas o directas, o sea, es decir, ellos las tienen que reconocer.
tienen que identificarlas, tienen que construirlas, tienen que situarlas y tienen que instrumentarlas ellos mismos. Y con esto lo que se busca es, o lo que al menos en mi caso aspiro o aspiraba o tengo presente es cómo esto forma en ellos un sentido de desistimiento de cualquier acción delictiva en su vida, ¿no? O sea, hay un reconocimiento de todo lo que ellos son, de todo lo que ellos, cómo se relacionan con el mundo, qué implica el daño, qué implica el conflicto, que a final de cuentas la expectativa o la búsqueda es que haya un desistimiento de autorreflexión, de voluntad propia, no porque el sistema les dice, si te vuelves a portar mal, te encierro y ahora te va a ir peor, ¿no? Bueno, pues eso, eh, ay, listo. A muy grandes rasgos, es parte de este gran proceso de entendimiento con el que pues trabajo con los adolescentes en diferentes condiciones, en diferentes formas, adolescentes que están vinculados con grupos criminales, con el crimen organizado, que cometieron algún delito en alguna situación, en algún conflicto de riña del barrio, por influencia del hermano mayor, del tío, del papá, adolescentes que viven en la calle o que han vivido en la calle, adolescentes que están en albergues, adolescentes que fueron expulsados de las escuelas por mala conducta y entonces ahora tienen que cumplir con ciertos programas que les establece el Estado, les impone el Estado, adolescentes con temas de drogas, vaya, ¿no? Lamentablemente son muchísimos los casos que experimentan, situaciones que experimentan estos adolescentes, pero a partir de este modelo, de alguna forma, pues me ha permitido pues sumergirme en el universo de la vida adolescente en relación con el Estado, ¿no? Y algo que es muy importante es cómo este modelo, este mecanismo evidencia, aun cuando nos esforcemos muchísimo por justificar que el Estado está haciendo un gran trabajo con grandes políticas públicas, con instrumentos internacionales, con leyes, dándole dinero a los adolescentes, evidencia toda la deuda social histórica que tiene el Estado mexicano con la población adolescente del país, ¿no? Muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias a ti. Creo que nos has dejado muchísimas cosas, pero bueno, quisiera resaltar algunas. Siempre me encanta escucharte. Gracias. Antes de dar la palabra a algunos compañeros, me gustaría hacer algunos comentarios, sobre todo de este modelo que tú propones, que usas palabras y usas aproximaciones que me parecen súper importantes, porque justamente la propuesta jurídica desde los sistemas es como llevar al adolescente hacia un camino, ¿no? O sea, esto que ya se ve como una parte del proceso que le llaman en la justicia restaurativa la vergüenza reintegrativa o reintegradora, ¿no? O sea, ya lo queremos llevar ahí, y si no llega ahí, entonces no quiere participar en el proceso, ¿no? Y me gusta mucho cómo complejizas, porque justamente creo que eso es algo que no nos enseñan en estas capacitaciones o en estos programas, y que es complejizar el conflicto como algo social, como algo vivencial, como algo que se vive, como un proceso, y a veces solo lo vemos como un fenómeno que ocurre ahí, ¿no? En el que no estamos inmersos o no queremos vernos inmersos. Eso es, por un lado, me parece que haces un llamado, más que una observación, me parece que un llamado a entrar a la profundidad del fenómeno, ¿no? O sea, no es algo que puedes analizar de manera superficial, es algo que necesita una aproximación multidisciplinaria, se tiene que construir con ellos, eso me parece, bueno, tú no hablas de construir con ellos, tú hablas de acompañarles, y eso me parece muy interesante, y creo que ahí está mucho de lo que justo tú has observado que a lo que se puede llegar con este desistimiento, porque justamente haces un proceso de acompañamiento más que un proceso de guía, que es lo que generalmente se busca aplicar desde esta visión, aunque nos negamos a reconocerlo, adultocéntrica y adultocrática, ¿no? O sea, te voy a llevar a que reflexiones. No, o sea, te acompaño.
Me parece que esa propuesta y esa aproximación es muy necesaria. Todo lo que nos comparte sobre la afectividad, la construcción, cómo se relaciona, cómo nos relacionamos, me parece que también es muy interesante porque, por ejemplo, lo que habla sobre la emocionalidad, ¿no? Muchas veces nos dicen que la emoción es algo psicológico que dura 5 segundos, ¿no? Creo que es la propuesta o la idea desde la psicología, una rama de la psicología, ¿no? Una parte. Pero esta propuesta que tú hablas de que la emocionalidad nos ayuda a interactuar y quizá ese es el tema, ¿no? Que queremos decir que los adolescentes entre comillas, intervenir con adolescentes de esta forma restaurativa desde la perspectiva jurídica es reconstruir el tejido social, ¿no? Pero eso no es posible si no entendemos justo cómo se construye y cómo se tejen las relaciones, cómo se instauran y cómo se viven esas relaciones, ¿no? Y me parece que esa parte que tú aportas es muy interesante, es muy necesaria, y lo que más me gusta es que complejizas. Complejizas la experiencia, complejizas el proceso, complejizas la violencia como experiencia y como proceso, ¿no? Porque se vive y eso me parece que es algo que muchos de nosotros nos cuesta entender, ¿no? Nos cuesta entender que es un proceso al que llegamos y solo, si no solo observamos la consecuencia, ¿no? Como el delito como un fenómeno ahí que está, pero no pensamos en todo esto y me parece que eso es muy interesante y muy necesario. Sobre el tema de la construcción del proyecto de vida, justo la apreciación de que cómo se llega y de que hay que vivir, o sea, el presente, ¿no? O sea, cómo se construyen, cómo existen en el presente y cómo tienen que darle sentido al presente, ¿no? Y cómo su valor está en el presente. O sea, bueno, ya lo hemos platicado, pero esto de que, perdón, esto de que de que la expectativa es que las personas adolescentes se integren a la ciudadanía y se integren al país y al Estado y aporten y sean de bien. Es una expectativa que nosotros desde una perspectiva adultocéntrica les asignamos, ¿no? Cuando su valor está ahorita, o sea, los jóvenes, los adolescentes, niñas, niños, son importantes ahorita, no por lo que nos ofrezcan al futuro. Y creo que esa parte de darle sentido a la existencia, eso es algo que pues totalmente yo creo que ni siquiera como adultos a veces conseguimos, ¿no? Entonces, acompañar en ese proceso es muy interesante. El tema del acercamiento sobre la construcción de esta metodología de arqueología de los conflictos me parece que es algo necesario porque justo tenemos una visión de es víctima y entonces hay que cuidarlo y protegerlo y negarle y todo, ¿no? No, pues, o sea, hay que hacer algo más proactivo. Me parece que esto que tú propones de cómo llegamos aquí, cómo se construyó el daño, cómo afecta, cómo se materializa, dónde, o sea, dónde está, dónde podemos irlos reparando, ¿no? Justamente identificar su origen, las causas y también las consecuencias que ha tenido, ¿no? Esto me parece muy interesante. La propuesta que no sea punitiva, justamente porque, bueno, pues si todos vamos a castigar a todos, no sé, la gente luego más delitos, más tipos penales, yo tampoco creo que sea la solución. Pero bueno, esas serían algunas apreciaciones. En el chat nos dicen que aquí alguien comenta, pero ni siquiera eran usuarios de sustancias, eran estudiantes de medicina, y creo que ahí está el tema de cómo percibimos, ¿no? Da igual si eran consumidores de sustancias, ese no es el tema importante, y me parece que justo decir, es como un poco con las víctimas de algunos delitos, ¿no? Era tan buena hija, o sea, no, o sea, su vida es importante porque era su vida, ¿no? No porque si consumía o no estos parámetros que a veces vamos ahí estableciendo socialmente. Omar Lozano, adelante. Hola, oye, soy Omar, soy de Morelia, es mi primera sesión, lástima que sea la última, pero qué bueno que me tocó escucharte, Claudia. Gracias, Omar. Me parece pero sumamente importante. Nosotros trabajamos en sociedad civil y estamos certificados en consejería en adicciones y justamente lo que dices me parece una pieza súper emblemática tanto de lo que ha dicho Rita Segato como de la justicia restaurativa, ¿no?
Me parece interesante lo que dijiste al final, ¿no? Que también era una pregunta de, a pesar de la política pública enfocada hacia los adolescentes y jóvenes, en realidad es que las cárceles cada vez están más llenas de menores infractores y también de personas jóvenes, ¿no? Y un poco en ese sentido preguntarte, con todo este dispositivo que tú hiciste, es que está sumamente genial y que ojalá se pudiera replicar como de forma situada en otros espacios, ¿crees conveniente volver como a revisar o más bien replantear la política de reinserción social? ¿Cuál es como tu propuesta o cuáles son como tus sentipensares en ese tema? Gracias, Omar. Em, pues mira, mm, para mí es importante desechar la concepción de la reinserción social, porque la noción en sí tiene una carga de como de tomar como un objeto a la persona y sacarlo de aquí y llevarlo a otro lado, ¿no? Ponerlo en otro lado. Eso me parece que ya desde allí, en lo personal, tengo un problema serio con el tema de la reinserción, y además que justo todo el aparato de las políticas, de las leyes, es muy engañoso porque es contradictorio. Por un lado tiene todo, el estado punitivo está así explícito en las leyes, o sea, las leyes penales son para castigar, para eso están hechas, ¿no? Las cárceles están hechas para castigar, lo que vuelve muy contradictorio con este discurso de la reinserción social, como te estamos dando herramientas, te estamos dando elementos para que seas un buen ciudadano, que seas funcional, que respetes las leyes, que puedas relacionarte socialmente con las personas que no delinquen. Entonces, o sea, creo que ya desde allí hay un problema serio. Yo un poco, este trabajo lo hice como más desde este enfoque situado. No me preocupaba yo tanto por el tema de la reinserción social, porque sentía yo que realmente no es algo que trascienda en la vida de las personas, así como lo plantea la ley, ¿no? O sea, lo que sí trasciende en la vida de las personas es tener que salir del encierro y regresar a una vida en libertad después de haber estado años muertos en vida, ¿no? O sea, dejan de ser parte de todos, dejan de ser parte de la familia, de los festejos, de los dolores, de las penas, de las alegrías, de los logros, de las miserias, dejan de ser parte de todo eso. O sea, lo que sí es importante es ese tránsito de poner un pie fuera de la prisión después de haber estado años encerrado. Eso me parece que es sumamente relevante. Pero eso para mí era como algo con lo que había que trabajar bajo este proceso, y no tanto utilizar la lógica de los 5 ejes de la reinserción social, ¿no? La capacitación para el empleo, la salud, el deporte. Los adolescentes en los centros hacen muchísimo ejercicio, muchísimo, que tiene una lógica dentro de los centros, ¿no? El verte fuerte, el imponer como físicamente, es una cosa como muy animal en un cierto sentido, ¿no? Como mostrar que eres alguien con quien nadie se puede meter. Ahí sudan la frustración, sudan el dolor, sudan el temor, sudan muchas cosas que les están pasando. Pues la cultura, el que hace canciones las sigue haciendo dentro de la prisión, el que dibuja dentro de la prisión, el que tiene una forma de hablar y de expresarse lo sigue haciendo dentro de la prisión. O sea, para mí el tema de la reinserción social es que es como, estos ejes son como muy accesorios, de te voy a dar todas estas herramientas para que tú puedas hacer de tu vida, y pues para mí eso de alguna forma no está tocando el centro, el núcleo de lo que estos adolescentes están experimentando en la parte más profunda, ¿no? de su existencia, de su sentir. Y por otro lado, pues el tema de la reinserción social está pensado realmente, los ejes están pensados
para un sistema capitalista en donde tienes que ser productivo, donde tienes que generar dinero porque tienes que pagar un lugar donde vivir, tienes que comprar un auto, tienes que pagar el transporte público, tienes que comprar la comida, tienes que... Entonces, todo eso es sumamente complejo en el sentido de si ese va a ser nuestros criterios, nuestros indicadores para que el adolescente tenga una vida distinta, lo único que estamos haciendo es convirtiendo la cárcel en una máquina de obreros precarizados que muy probablemente van a volver a delinquir y que van a acabar en la cárcel de adultos, ¿no? Entonces, no sé, creo que para mí el factor más importante de esta propuesta, tratando de responder a esto que dices, ¿qué propongo? Pues aprender a ver a los adolescentes, pero es como la experiencia adolescente lo que tenemos que entender, ¿no? ¿Qué significa ser un adolescente? ¿Qué significa ser una persona que siente, que vive, que se relaciona con el mundo cuando se está en esa etapa de la adolescencia? Creo que eso es como el punto más importante, un poco lo que decía Ale, ¿no? O sea, el acompañamiento yo lo veo como una impronta de carácter pedagógico, ¿no? Pedagógica, como no tanto como acompañarles, de que así consolarlos, no es, eh, porque en esas sesiones discutimos, me ha tocado a adolescentes que se levantan y golpean la mesa y se enojan y se van y regresan, y los que hablan sobre sus rupturas y sus penas amorosas y cuando se enteraron que fueron padres, porque pues muchos tienen ya hijos, hablan de sus pesares, de saber que asesinaron, que no saben si en el asalto donde le encajaron la cuchillada a tal persona lo mataron o no lo mataron, que si la madre murió y no pudieron estar en el funeral. O sea, es un proceso de vida el que vivimos de manera conjunta, ¿no? Entonces, nada de eso es relevante para el modelo de reinserción social. Nada. Lo relevante es que aprendan a hacer pan, que aprendan a hacer cartonería, que aprendan a soldar, que tengan la prepa, aunque su rezago educativo sea evidente, que dejen de consumir piedra para consumir los fármacos que les dan en el sistema a veces, o en el caso, por ejemplo, de los adultos, ¿no? El consumir mota, el consumir lo que se vende en los reclusorios. Entonces, bueno, pues no sé si eso más o menos responde. Sí, mi propuesta es mirar a los adolescentes fuera del adultocentrismo, de todo, del sistema, de nosotros mismos, de nuestras lógicas, de lo que se les exige, de lo que se espera de ellos, y dejar que sean realmente ellos, ¿no? Y ellas, por supuesto. Muchas gracias. Ay, ¿puedo aprovechar para una última? No quiero hacer hegemonía de palabra, pero no quiero quedarme como con esa duda. Justamente en tu propuesta de la intersubjetividad como afectiva y de la arqueología de los conflictos, y lo último que mencionaste sobre justo los menores infractores son producto de las violencias, ¿no? Pero particularmente de las violencias estructurales. Entonces tendríamos que replantearnos como agentes sociales que trabajan con niñeces y adolescentes, supervisar las políticas públicas para verdaderamente saber si sí están cumpliendo con su función y evitar justamente que los menores sean menores infractores. Por supuesto, pero fíjate que allí el gran problema que veo y al que yo misma me he enfrentado es que todo lo que tiene que ver con la parte humana, con la parte existencial, con la parte de la subjetividad afectiva, alguna vez un director de un penal me dijo, sí, pero esa propuesta está muy metafísica, ¿no? O sea, no sé qué querría decir él con metafísica, pero me dijo, no, aquí queremos cosas aterrizadas, que les funcionen, que les sirvan, ¿no? Así como un taller de soldadura, un taller de... Claro, las políticas públicas, bajo la lógica del sistema capitalista, no se van a preocupar por esto que yo hablo, esto que digo yo, ¿no? La arqueología del conflicto, la subjetividad, cómo está dañada de manera profunda la subjetividad de estos adolescentes desde que nacieron hasta el instante que llegaron a la prisión.
porque allí es en donde los vemos. Un poco ayer teníamos otra charla y decía yo esto, ¿no? Y lo reitero, nos esperamos hasta que llegan al sistema para verlos, para saber reconocer su existencia, para reconocer que tienen derechos de vivir una vida pública libre de riesgos, libre de amenazas, libre de agresiones, de violencias. Y allí, como dices bien, libre de violencia estructural, pero también libre de violencia cultural, libre de violencia directa, libres. Parte del problema que hay con muchos de los documentales, películas, series que se hacen sobre temas de violencia juvenil, es que siempre proyectan la parte de la violencia directa, ¿no? Porque además eso es lo que entretiene, eso es lo que vende, eso es lo que le gusta al morbo. El adolescente era violento porque asesinaba, porque robaba, porque golpeaba, porque violaba. Pero a nadie le importa todas las violencias culturales que están viviendo los adolescentes de manera permanente, desde el momento en que son discriminados y excluidos de cualquier forma de bienestar, de goce, disfrute, de exploración de la vida de manera libre. Por lo tanto, ese tipo de violencia es oculta, es invisible, vaya, es visible, pero no la queremos ver, ¿no? Porque simplemente asumimos que como no hay muertos, como no hay sangre, como no hay armas, pues entonces no es grave, no es problemática. Pero cuando uno empieza a profundizar, por ejemplo, he trabajado con algunas escuelas, con adolescentes de algunas escuelas privadas, públicas, y claro, lo primero que dicen es, no, pues yo no vivo violencia, ¿no? Y cuando empezamos a hacer este ejercicio de todo lo que es la discriminación, la exclusión, el sistema educativo público con todas sus deficiencias, los alcances de movilidad social que les va a dar la educación, los que tienen que estudiar y trabajar, y se empiezan a dar cuenta de que efectivamente toda esta violencia cultural, toda esta violencia estructural, los tiene totalmente sometidos, reprimidos, controlados, limitados, y entonces el panorama ya es otro. Dicen, bueno, sí, no me golpean, no me insultan, nadie me amenaza con un arma, pero ¿cuáles son mis posibilidades reales dentro de este país? Con mis condiciones, ¿no? Con mi experiencia vivida, con mi experiencia de vida. Eso ya estamos hablando de otras cosas que, claro, como dije, ¿no? Los documentales y las series de televisión, pues eso evidentemente no venden. Entonces, pues eso, ¿no? Muchas gracias. A ti, Omar. Gracias, Omar, Claudia. En el chat nos dicen, muy interesante la propuesta, Claudia, saludos desde Colombia, muy interesante la perspectiva, gracias por compartir. Entiendo que es un enfoque integral, percibiendo a los jóvenes como sujetos de derechos fundamentales esta perspectiva. Excelente disertación, a mí justo me parece importante el hecho de estudiar el tema de manera integral, ya que generalmente nos enfocamos en las consecuencias y actuamos de manera reactiva, pero el hecho de entender y comprender las causas del por qué delinquen y aportan a la rehabilitación, entendiendo el contexto en el que crecen y se desarrollan, es contundente. Felicidades, nos dice Lore. Nos preguntan dónde se puede leer tu investigación. A final de cuentas, lo que comenta respecto del ejercicio es parte supervivencia y en parte les permite también a través de las actividades que realizan, incluidas las culturales, trabajar sus frustraciones y sus miedos y explorar sus talentos. Gracias. Eso que dices me parece clave, acompañarles empáticamente en el proceso de narrar sus historias y creo que ese vínculo que construye es lo que favorece que repensar sus opciones de vida o darle significado distinto a lo vivido. La violencia no es exclusiva de los pobres. Me viene a la mente los recientes casos de alumnos de Universidad de Anáhuac en Puebla que han golpeado a personas que pasan con ellos. Interesante propuesta, mucho por analizar. Y Winston te tiene una pregunta. Adelante, Winston. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Sí, adelante. Hola. De acuerdo. Bueno, esto es más un comentario. Antes de todo, reconocerle que ha sido una disertación muy, muy valiosa Gracias. y que principalmente, bueno,
recientemente, el día de hoy, organicé un foro que tiene que ver con políticas públicas y justamente es inevitable que se llegue a anclar con esta parte, ¿no? Eh, en la cual yo comenzaría con la importancia, bueno, esta es la reflexión que quiero hacer, la importancia de recuperar el paradigma de derechos humanos, que precisamente al momento en el que, no sé, un enunciado como los jóvenes son el futuro de México, contiene toda una carga por así decirlo, como de una prórroga en la cual se van postergando estos asuntos que merecen de una manera urgente su atención, ¿no? En este caso, por ejemplo, las políticas públicas pueden ser demasiado bien redactadas, eh, pudieran presumir una praxis de por medio, pero en cuanto a una evaluación de lo que se supone que se debió de haber planificado, no hay nada. No hay nada y esto va haciendo que eh, en la política pública se depositen como que estas esperanzas, precisamente un poquito como eso que acaban de mencionar de que es metafísico pensar, no sé, en la idea de justicia, ¿no? Porque, por ejemplo, al momento de que se habla incluso hasta de transparencia, para tratar de solicitar información y datos, para tratar de, no sé, de alguna u otra forma, apoyar a alguna víctima, o en este caso a alguien que ya fue víctima de este sistema legal punitivo dentro del cual no tiene forma de poder vincularse con algún familiar o tener estas herramientas. Y estas políticas públicas necesitan demasiado de esta carga de conciencia, de volver a revalorar esta concepción que se tiene de la juventud, porque siempre es como, por ejemplo, cuando uno va a entrar a la escuela, a la universidad y dicen, cuando seas grande vas a hacer esto, cuando te titules vas a hacer esto, cuando esto, y lo mismo presiento yo que va ocurriendo en este sistema legal, cuando salgas, cuando dejes de hacer esto, cuando se pueda volver a regular X o Y, política pública que nos facilite. Entonces, al final de cuentas, es un tema que sí a todos a nadie no nos es ajeno, no deberíamos desentendernos tampoco, y que, bueno, es esta reflexión que me hace de que sí, en efecto, retomar todos estos factores, volver un poco a estos autores como Rita Segato, recuperar, pero siempre tratar de no soltar y de seguir robusteciendo estos conceptos como la interseccionalidad para no dejar de lado pues todas estas cuestiones que se nos salen de las manos, ¿no? Entonces, pues agradecerlo nuevamente, ha sido una reflexión tal vez un poquito trillada, pero es que tengo tanto que decir, pero finalmente esta es una forma en la cual consigo anclar pues todo este contenido junto con mi quehacer, ¿no? En este caso, pues yo no soy abogado, pretendo estudiarlo a futuro, pero ahorita me estoy ocupando en la psicología social y pues es inevitable empaparme de todo esto. Muchas gracias a todos. Les cuento. No, gracias a ti, Winston. No, me parece muy importante, tocas algunos temas que me parecen sumamente relevantes. El tema el presente, ¿no? Tenemos una lógica de vida de siempre mirar al futuro. El modelo, el modelo capitalista como tal tiene una filosofía y esa filosofía también implica esta idea de mirar al futuro porque eso te exige tener, ¿no? Tener, adquirir, llegar. El éxito tiene que ver con esta idea como esta trayectoria de logros, de moverse al futuro, de llegar a hacer algo, o sea, soñar, incluso siempre nos están como llevando a que hay que soñar en el futuro, ¿no?
Y entonces nos perdemos de toda la experiencia vivida del presente, de toda la experiencia vivida de lo que sí podemos en este instante reconocer, en este instante vivir, y que eso es lo que va a construir, a dar fundamento a nuestro futuro. O sea, yo siempre he dicho, para mí es importante el presente porque ese es el futuro ese es el pasado del que me voy a acordar en el futuro, ¿no? Entonces yo quiero que este momento de mi vida en el futuro sea un pasado del que recuerdo con gusto, con orgullo, con todas las penas y lo que uno vive, pero es como reconocer ese, saber que estoy construyendo mi futuro y mi pasado, perdón, a partir de mi presente. Y algo que me parece que es sumamente importante de lo que dices es, no nos hemos atrevido a reconocer que los derechos de los adolescentes tienen características particulares. Ser adolescente con derechos tiene características particulares, ¿no? Algo que también hacía yo, y digo, es algo que he platicado también ya muchas veces con Ale, incluso en las reuniones de la Jubir y en otros espacios, es los instrumentos internacionales que operan bajo la lógica de la Convención de los niños, niñas y adolescentes son insuficientes para entender la experiencia adolescente en el mundo. No funcionan. Tenemos que separar la vida adolescente de la infancia, de la vida adulta, de la juventud. La etapa adolescente es fundamental. Lo que sucede cuando estamos adolescentes son cosas extraordinariamente fundamentales para nuestra vida en el presente, bajo esta lógica de que lo que estoy haciendo es construir mi pasado en el presente, ¿no? Mientras nosotros no tendamos eso, y algo que planteo yo es, porque siempre me dicen, no, es que los adolescentes, la pertenencia, porque a todo el mundo le encanta hablar de pertenencia, ¿no? A mí no me parece que los adolescentes, el objetivo de los adolescentes sea la pertenencia. Para mí, los adolescentes tienen la característica y el rasgo particular de empezar a explorar la vida pública. Es el desprendimiento de la vida privada, de esto que hace, ¿no? Este ideal de la vida familiar, es el desprendimiento de esa vida privada y es el tránsito a la vida pública. Cuando somos adolescentes, empezamos a explorar la vida, empezamos a explorar el mundo. La pregunta es, ¿qué tipo de mundo están explorando los adolescentes? Y ahí es en donde tiene toda la corresponsabilidad de toda la sociedad, del Estado, todos estos actores de los que ya estuvimos hablando hoy. Y ahí es en donde los adolescentes, pues claro, el adolescente quiere salir a explorar, ir a la fiesta, quiere, pues sí, probar el alcohol, conocer a alguien, tener sexo, irse de pinta, reprobar, estudiar, descubrir qué le gusta, qué no le gusta, escuchar música, tocar un instrumento, caminar por las noches en la calle, explorar el sonido, mojarse en la lluvia, reírse. O sea, eso no lo pueden hacer los adolescentes en este país porque es un país sumamente violento para toda la población, pero allí es en donde el factor adolescente pierde muchísimo, porque esa exploración, ese primer acercamiento a la vida pública está dada en condiciones sumamente violentas en estos 3 niveles de violencia que plantea Galton, ¿no? Ante eso, efectivamente, por ahí alguien decía, es la supervivencia. Sí, los adolescentes sobreviven como pueden. Y también, y efectivamente, no es una cuestión de pobreza. Esos adolescentes que golpean de manera brutal, también es una forma en la que esos jóvenes o esos adolescentes, porque creo que ya son mayores de edad, no sé si, creo que ya están sobre los 19, 20 años, son parte de lo mismo, ¿no? Algo que hablábamos Ale y yo hace unos días, el tema del suicidio. ¿Por qué cada vez hay más gente con tendencias suicidas, más adolescentes, más jóvenes? Y si lo pensamos estadísticamente, los adolescentes de ahorita fueron niños en la pandemia. Estos adolescentes estuvieron recluidos los años que duró la pandemia siendo niños y ahora mándalos al mundo post-pandémico como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? O sea, hay un desconocimiento y una indiferencia brutal
de lo que significa la experiencia vivida adolescente, la experiencia de vida adolescente. Por eso sí creo que los derechos, las políticas públicas le quedan a deber a los adolescentes, en tanto no reconozcan como una población particular, singular, separada de los niños, de las niñas, separada de los jóvenes, separada de los adultos, de la tercera edad y de todo lo demás, ¿no? Ay, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por las preguntas, los comentarios. En relación a tu trabajo, ¿dónde lo pueden consultar? ¿Tienes algún link? Bueno, el modelo este es el último capítulo de mi tesis doctoral. Y luego trabajé un artículo específicamente que va a salir en una revista de educación de la Universidad de Guadalajara y de la UACM. Yo espero que ya esté por salir, y allí planteo como al detalle, no están los instrumentos de trabajo, no están los resultados, porque también soy muy celosa de que todo lo que resulta del trabajo con los adolescentes lo tengo guardado así bajo llave y nunca será parte de, de ningún podcast, de ninguna serie, de ningún documental, ¿no? Eso es algo que es mío. Pero ahí viene como justamente todo esto que he trabajado con el modelo, ¿no? Pues pueden consultar la tesis si no les da mucha flojera. Y si no, particularmente el último capítulo es el capítulo 3. Allí viene el desarrollado todo esto que les presenté, el modelo, cómo hice el abordaje, cómo lo planteé, etcétera, etcétera. Ya con más detalle, ¿no? Ahorita, Muchísimas si quieren, ya lo subió les pongo. acá Omar, ya lo buscó Ah, rápidamente. muchas gracias, Omar. Qué velocidad. Es Sí, una maravilla. Eso es lo bonito de las sesiones de Zoom. exacto. Pues, Muchas gracias. muchísimas Sí, ahí gracias, está. Clau. Bueno, a mí la última reflexión es que esta aproximación que haces me parece interesante, muy interesante, pero sobre todo el tema de no buscar determinismos, que creo que es a lo que te referías al inicio, ¿no? Con si es algo individual, si es algo social, no, porque están interactuando, están en interacción, en proceso, en construcción. Y ese es creo que el tema, ¿no? Que la gente, la política quiere soluciones únicas, específicas, que funcionen como la fórmula mágica, ¿no? Y justamente eso hace que todo lo que nos acabas de compartir, pues se omita, se quede ahí perdido en las reflexiones. Pues muchísimas gracias, Clau. No sé si vas a decir algo más. Adelante. No, pues agradecerles por esta oportunidad. Quiero decirles que esta es la última sesión en mi vida que presento este proyecto ya. Con esto cierro un ciclo, quiero seguir escribiendo, quiero seguir trabajando, pero también creo que es muy importante las pausas para ser también muy autorreflexiva con el trabajo propio, ¿no? Todo este año fue trabajo de hacer mucha difusión sobre esta propuesta, esta aproximación. Por eso es una sesión importante. Digo, seguramente van a quedar cosas allí del próximo trabajo que seguiré haciendo, particularmente lo que hemos hablado de hacer juntas, Ale, y cosas que están en puerta. Pero esta es como la última sesión en la que hablo ya de esta investigación doctoral, ¿no? Ya hay que renovarse también, hay que reconocer, hay que dinamizarse, buscar conceptos nuevos, nuevas preguntas y poner en juicio, ¿no? También todo lo que uno ha logrado. Muchas gracias por sus comentarios, por sus propuestas, por sus preguntas, por su tiempo y por escucharme con tanta paciencia. Y gracias, Ale, gracias, Irene. Todavía anda acá, sí. Ok, muchas gracias, Irene, por todo. Pues muchas gracias, y pues con esta participación, Irene, vas a clausurar este ciclo de conferencias. Sí, muchas gracias. Y dar el anuncio parroquial de que las constancias
se van a entregar a partir de enero. Entonces, muchísimas gracias. Están para hacer el proceso de revisión de las asistencias y demás. Pero bueno, ese era el anuncio. Muchísimas gracias a Claudia por esta presentación súper interesante y a Alejandra por la moderación, siempre con esos comentarios y reflexiones tan dinámicos y provocadores. Muchísimas gracias a ambas. Es un Gracias, cierre Irene. muy virtuoso, ¿no? De nuestro primer ciclo. Los esperamos para el próximo. Nos estaremos comunicando con ustedes vía correo electrónico y haciéndoles llegar informaciones de nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos pronto entonces. Un Bye, saludo. bonita noche. Gracias. Bye. Bye. Gracias.